Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Había una vez, en una tierra muy lejana, una aldea llamada Berg, a 12 días al norte del Calvario y a algunos grados al sur de Muere de Frío. Ubicada justo sobre el meridiano de la tristeza, esta aldea era particular, con un pueblo tenaz que por 7 generaciones disfrutó de la pesca, la caza y la encantadora vista del atardecer. Parecía de ensueño, pero su único problema eran las pestes. Verán, pese a que la mayoría de los sitios tenían ratones o mosquitos, aquí había dragones. Y así comienza una de las historias más épicas y emocionantes que DreamWorks nos ha dado: Cómo entrenar a tu dragón. Vamos a hablar de ello. Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos y amigas. Espero que esta pequeña introducción haya estado al nivel de epicidad que tiene esta película. Cómo entrenar a tu dragón, el live action. Y es que fíjense que yo ya la fui a ver, pero antes de ver el tráiler no me causaba tanta intriga. Ya tenemos versiones animadas y creo que son bastante buenas. Sin embargo, ya estando en el cine y viendo el tráiler, pues llamó bastante mi atención, y aún más cuando personas que fueron al preestreno reaccionaron de manera muy positiva. Eso indicaba que íbamos por buen camino. Fíjense que normalmente sí tomo en consideración las opiniones del público para ver algo, en especial de los que ya la vieron. A pesar de eso, no me limito a quedarme con la opinión de los demás, trato de generar la mía, pero en el caso de Cómo entrenar a tu dragón, yo fui con mucha confianza de que la película no iba a defraudar, y fue así, vaya que no nos defraudó. Pero para entender por qué esta película tuvo tanto éxito, a diferencia de otros live action que hemos estado viendo durante varios años, especialmente los de Disney, hay que ver los pequeños detalles. Para comenzar, bueno, el director y guionista de la película animada Dean DeBlois regresó para dirigir el live action. Ya con esto, las posibilidades de cambios importantes en la historia de la cinta se reducen muchísimo. Después tenemos que el elenco, pues, es muy bueno. Aunque la mayoría de quienes dieron la voz a los personajes en la versión animada no regresaron porque ya son unos actores pues bastante grandes. De hecho, cuando hicieron la película animada, no eran adolescentes. Digo, estaba Jonah Hill, o sea, no había actores adolescentes, pero esto no es algo raro en los doblajes. De hecho, normalmente muchos de los que hacen doblajes sí son adultos, hacen personajes adolescentes y son adultos porque no estamos viendo al actor, estamos escuchando solamente su voz. Y si su voz es muy parecida o cumple con los requisitos del personaje, pues prestan su voz para ese trabajo. Miren, los actores elegidos de esta versión tienen experiencia en papeles juveniles. No escogieron a las grandes estrellas, sino actores que se parecieran. Y esto es muy importante porque de vez en cuando estamos viendo actores famosos de 30 años interpretando a personajes de 15. Pues ni los niños se la van a creer, obviamente, ¿no? Además de que tiene el parecido, y aunque no son la viva imagen del personaje animado, todos hacen un muy buen trabajo, y eso lo digo de verdad muy sinceramente porque ustedes podrán pensar, ¿cómo alguien puede echar a perder una actuación que ya está escrita en papel, que ya lo vimos en animado? ¿Cómo alguien le puede echar a perder? De verdad, puede pasar, y ha pasado en otros live action. Pero aquí la verdad es que los actores hicieron muy buen trabajo, no defraudaron en ningún momento, y hasta sientes cómo transmiten la personalidad que ya hemos visto antes. Hay personas que opinan que las interpretaciones en esta película no llegan a ser completamente fieles a la de la animada, pero debemos de recordar que esta no es una película animada. Aquí el punto no es hacer personajes caricaturescos, sino personajes que sepan transmitir una emoción. De ahí es que, por ejemplo, no vemos a un patapés tan gracioso o medio torpe, o a un Patán que es bravucón sin sentido. No, de hecho, en esta película a Patán se le da un arco diferente. Y es que logramos entender por qué él tiene esta necesidad de demostrar valor. Y es porque su papá pues no le hacía caso. Entonces vemos muchas escenas en las que Patán intenta llamar la atención de su papá, y pues su papá
ni lo pela. O sea, no tiene sentido porque él no es un vikingo como él. Y por eso él siempre estaba tratando como que de llamar la atención de Astrid o de demostrar que era el mejor, ¿no? Estos son cambios significativos que no degradan la historia, sino que le aportan algo, le aportan más sentido, porque en la película animada nosotros podremos ver a los personajes actuar de formas erráticas y sí se permiten estos como ademanes y actitudes más caricaturescas, pero acá ellos no solamente querían copiar y pegar, acá sí le querían dar sentido a cada uno de los personajes y eso está muy chido. En tercer lugar tenemos los efectos especiales de alta calidad. Cuando ustedes tengan la oportunidad de verla en película, se van a dar cuenta el nivel de detalle que tienen para traer a los dragones a la realidad. Los colores, la textura de sus cuerpos, especialmente con Chimuelo, en quien se nota que trabajaron muchísimo más y se ve bien perrón, la neta. Si se fijan bastante bien, se le notan hasta los músculos, o sea, sí es un detalle bastante grande, también las escamas y hasta los movimientos los tuvieron que como que replicar de nuevo en esta película. Otra cosa que le aporta mucho valor son los efectos prácticos que se utilizaron, porque aquí no se fueron a la Marvel con Capitán América y un Nuevo Mundo. En la producción de esta película, especialmente para las escenas de vuelo, se crearon varias marionetas para recrear emociones de los jinetes. Escuchen esto. La primera escena de vuelo con Chimuelo se filmó en una pantalla azul, sobre tanques de agua, mientras que los actores escuchaban a la banda sonora de John Powell, pues la banda sonora de la película, para responder emocionalmente al vuelo del dragón. Esto es normal en películas que usan efectos especiales, pero estamos hablando que en el rango de los live actions, esta película se ve que está hecha con un poquito más de ganas. Y es aquí donde entran muchos de los live actions que hemos visto en los últimos años. Y la realidad es que, al menos en Disney, se ha hecho una costumbre últimamente hacer live actions de sus películas clásicas. Yo no sé cómo va a estar la cosa ya, pero han de pensar, ¿hacemos películas nuevas, chidas como las de antes, buenas, memorables? ¿O hacemos un live action de una película que ya a todos les gustó? Pues no, se van por el live action y pues la neta es que les salen re malos. O sea, últimamente han salido muy mal los live actions. Y aquí entra uno de los factores más importantes de la película y es el timing. Es que esta película no se siente forzada ni vacía, cosa que sí hemos visto en alguna que otra película de Disney, que parece que están estrenando sus live actions como si fueran fotocopias, sin sentido en general. Además de que en esta película no hubo inclusión forzada. Y esto es no solamente hablando de actores de diferentes etnias a las que los personajes pertenecen, sino también de inclusiones culturales o sociales. Que vaya, no es lo que importa en esta película, lo que se supone que debería importar es que se haga una versión fiel a la animada. Un ejemplo de esto, y es que lo tenemos que hablar. Resulta pues que en la versión live action de Lilo y Stitch se forza algo ahí y se cambia bastante el arco de Nani. Mientras que en la película animada Nani hace todo lo posible para mantener a Lilo bajo su cuidado, evitando que se la lleven los servicios sociales y la trama gira en torno a la importancia de la unidad familiar, en esta nueva versión ella quiere irse a estudiar biología marina a California. A ver, ¿escucharon eso? A California. O sea, ella viviendo en Hawái, teniendo una de las mejores universidades con uno de los programas top de biología, decide irse a California. O sea, ¿de verdad creen que eso tiene sentido? No, y dejen eso. O sea, los hawaianos obviamente se enojaron por este cambio. Y no solo los hawaianos, gente en general en Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible que la película que está hecha en Hawái, uno de los lugares con más biodiversidad en Estados Unidos, ahora esté promocionando a California? O sea, ¿por qué necesidad, no? Estos son los errores que echan a perder a estas películas. ¿Ustedes creen que al público verdaderamente piense, ay, pobre Nani, todo lo que sacrifica, y ella qué va a hacer con su vida? Pues no, porque esta historia ya la vimos hace 20 años, ya la asimilamos, ya sabemos lo que va a pasar, lo que se nos presentó, ya lo entendemos. No queremos que se cambie la trama, solo queremos ver lo que se publicitó, una versión live action de una película que muchos le tienen cariño, nada más. O sea, no queremos nada más, no queremos que se le haga cambios significativos a la historia. La historia es así y no solamente pasa con películas que están hechas hace 20 años, hace 30 años, porque eso también pasó con
la película de Blancanieves, que fue todo un desmadre porque cambiaron a los siete enanitos, cambiaron, bueno, la elección de actriz, dudoso, dudoso todo también. Además de que también quisieron cambiar la historia porque, pues, es algo vieja, bastante vieja, y para la sociedad en la que vivimos, pues, no es muy correcta. Pero es una historia que se adaptó en los 50 y se trajo a la pantalla y los niños la amaron, y ya estaba, o sea, ya no había por qué cambiarla. Eh, Esto de verdad me llega a causar un poco de problema porque estamos tratando de borrar la historia, o sea, estamos tratando de cambiar, de lavar todo lo que está mal, y no tiene sentido, no tendría por qué ser así. Ok, entendemos que hay películas que pues estaban hechas en otra época y a lo mejor ahorita pues no las vamos a ver con los mejores ojos, pero son historias de hace mucho tiempo. Y si nosotros queremos como estandarizar las historias de hace 100 años, de hace 200 años, a nuestra sociedad de ahorita, pues solamente la vamos a lavar, la historia, la vamos a lavar y vamos a quitar todos los errores. Y no debe de ser así porque ¿dónde queda entonces el aprendizaje histórico? ¿Dónde queda eh, el saber, oigan, pues nosotros ya no hacemos eso, ¿saben? Ya no somos esas personas, pero hay que vivirlo, hay que aprender y hay que reconocer nuestra historia para no caer en los mismos errores. Y eso ha tratado de hacer Disney con sus live actions, que la neta no tiene por qué. O sea, la película Lilo y Stitch original no tendrían por qué haberle cambiado mucho. O sea, sí entiendo que ocuparon la mayoría de los recursos para hacer a Stitch y cambiaron también, no aparecieron personajes, cambiaron como la trama de otros personajes, que también me pareció como, ok, no estaba tan mal, pero también le quitaron un poco de emoción y bueno, vaya, se gastaron muchos millones en hacer a Stitch y quitaron a uno de los personajes. Sí es un cambio grande en la historia, pero siento que pues no afecta tanto, ¿saben? Yo no siento que afecte tanto. Al final, pues quisieron transmitir el mensaje de que pues la familia es lo que más importa, pero la neta lo que hicieron con la historia de Nani se pasaron, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tendrían que hacer algo tan ilógico? O sea, ¿qué les cuesta ser fiel a la historia de que la familia es lo que más le importa? En esa película, esa es la historia. No tendrían por qué haber dicho, vamos a pensar en la hermana. No, es una historia de hace más de 20 años, ya no lo hagan, no le cambien. Y es por eso que creo que Cómo entrenar a tu dragón funciona mejor que cualquier otro live action de Disney. Y finalmente, y creo que es lo más importante, por lo que esta película funciona, parece que hasta de manera natural, es por la historia. La historia de cómo entrenar a tu dragón es mucho más que una aventura de vikingos y dragones. En su núcleo es una historia profundamente humana sobre crecer. Es, Se trata de atreverse, a ser diferentes, de sanar las relaciones con los padres, especialmente con la figura paterna. Stoico representa al padre tradicional, ¿no? Al que vemos en un hogar fuerte, guerrero, decidido, mientras que pues está chaparrito, bueno, no chaparrito, pero está delgado, es sensible y es curioso. Esta diferencia pues de verdad los hace que su relación sea complicada. Lo bonito y lo poderoso de esta película es que no se retrata a Estoico como un villano, o sea, sino como un padre confundido, que actúa desde el miedo de perder a su hijo, de que no entiende lo que está haciendo él, de que tiene miedo a que su hijo no encaje en el mundo en el que él vive, porque es un mundo bastante duro, ellos cazan dragones, ¿no? Este miedo pues lo lleva a imponer, porque recordemos que Hippo perdió a su madre, o bueno, en la historia sabemos que su madre no está, y pues en esa imposición de sus reglas, Estoico termina lastimando a Hippo. Esta historia nos enseña cómo los padres también tienen que aprender de los hijos, que no es solo el hijo quien debe de cumplir las expectativas, sino también el padre que debe de abrirse a las formas distintas de amar y guiar a un hijo. Es una historia así como la de Blake Lively, de romper el círculo, ¿no? De dejar de imponer, de empezar a escuchar, sobre cómo a veces los hijos no se convierten en lo que sueñan los padres, sino en algo mucho más valiente y hermoso, algo diferente. Y bueno, cuando
este entendimiento entre padre e hijo ocurre, se crea una de las conexiones más poderosas que puede haber. Un padre se convierte en un aliado y un hijo se deja de esconder. Y es que, a ver, después de haber reflexionado de esta película, porque ya tenía bastante tiempo que no había visto la animada, yo considero que la historia no es una historia para niños, es más una historia para adolescentes y para adultos también. Es una historia de la que aprendes bastante. Hay películas que nos reflejan valores como la amistad, como el amor, como el cariño de los padres. Películas como ahorita me viene a la mente Nemo, ¿no? Cómo Marlene debe de dejar ir a Nemo, debe de confiar en él. Y a lo mejor es una historia que sí va un poquito más adecuada a un público infantil porque los papás llegan a ser muy temerosos en la infancia y también en la adolescencia de los niños, ¿no? Pero acá estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de esta etapa en la que te sientes incomprendido. Entonces yo creo que no es una película para niños, es una película para las personas un poquito más grandes. Y creo que como todos que hemos pasado por la adolescencia, nos hemos sentido incomprendidos y siento que esta película no te deja solo, o sea, te da a entender que hay una esperanza de que a lo mejor y tú no te entiendes con tus papás o los papás no se entienden con sus hijos, pero puede haber este espacio, podemos tomarnos esta oportunidad para entender no solamente por qué los hijos son así y por qué son tan diferentes a veces a cómo son los papás, sino también por qué los papás son así. O sea, también reflexionamos en la película por qué Stoico tiene que ser así, perdió a su esposa, tiene que cazar dragones para sobrevivir, porque los dragones están siempre atacando la aldea, entonces Stoico tiene que ser una figura fuerte, una figura de autoridad, pero pues no va con criar un hijo, ¿no? Entonces es una película de comprender las dos partes. Y claro, la historia de el lazo que tiene Hippo con Chimuelo, que también se refleja en muchas personas que tienen lazos muy especiales con, no solamente con sus mascotas, sino con animales en general. Creo que es algo muy bonito que hicieron en la historia. A veces los lazos que hay entre una persona y un animal son tan fuertes y es algo que es muy difícil de comprender, o sea, difícil de comprender el amor y el entendimiento que hay entre dos seres que a lo mejor y no son de la misma capacidad y de la misma especie, pero hay una conexión y de verdad que ahí la transmiten muy bien en la relación de Hippo con Chimuelo y cómo ellos se ayudaron en los momentos que más se necesitaban, ¿no? Creo que pues Hippo y Chimuelo es un reflejo de ellos, o sea, Hippo es el reflejo de Chimuelo y Chimuelo es el reflejo de Hippo. Y si lo vemos también como al final de la película, si es que ya vieron la película animada y si no, bueno, spoiler, cómo es que Hippo pierde pues una pierna, ¿no? Entonces vemos, Hippo pierde su pierna y Chimuelo en el comienzo pierde un pedacito de su ala, ¿no? Es una conexión muy bonita que la transmiten en la película. Creo que eso sí es algo que llega a ser como un valor que se puede mostrar como parte de la película para los niños, ¿no? Lo especial que puede ser a veces conectar con otro ser vivo. Es por eso, amigos y amigas, que de verdad les recomiendo que vayan a ver esta película. Nos enseña mucho, nos transmite de una forma un poco más dramática y más realista todo lo que la película animada nos enseñó y pues sí ahondan un poco más en las relaciones, como ya les platiqué. De verdad, si tienen la oportunidad, vayan a ver con sus amigos, con sus papás también, ¿por qué no? Para que los papás también se sientan comprendidos, porque esa historia no rechaza ninguna parte, de hecho los incluye y quiere tratar de que se llegue a un punto de comprensión. Y bueno amigos, con esto concluyo el episodio de la semana, que la verdad ha sido un placer para mí hablar de esta película y de este tema en especial de los live actions en el que se puede ahondar mucho. Y bueno, no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como Ya la vi media en Instagram, TikTok, Facebook y a mí como Miroslava San con doble N en Instagram. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.